En el mundo católico y en buena parte del mundo cristiano, se celebra la Semana Santa, de diferentes formas. Cada país tiene algunas costumbres, algunos rituales, algunas leyendas. Y por supuesto, dentro de esta temática también se tejen algunas historias raras. Historias que se vuelven populares y otras historias que, aunque desconocidas para el grueso de la gente, también ocurren en estas fechas. ¿Le gustaría acompañarme? Vamos, le invito a un programa acerca de Semana Santa, pero que en realidad tratará leyendas, historias, experiencias personales y un montón de cosas más. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Málaga, España. Desde hace muchísimos años, el miércoles santo, es decir, el miércoles de la Semana Santa, se libera a un preso. Es una costumbre muy antigua. Un grupo de personas conocidos como la Cofradía de Jesús el Rico seleccionan a un preso y esa información se le entrega a la autoridad, que a su vez revisa el caso y, de proceder, se libera. Más que una costumbre, es una tradición. Y es una tradición que se remonta mucho tiempo atrás. Todo comienza en 1756. Málaga comienza a tener la plaga, la peste, la enfermedad aquella horrible. Se va esparciendo por todas partes y lo único que se les llega a ocurrir en un cierto momento es que todo el mundo se quede en sus casas. Se suspenden actividades colectivas. Se suspenden las reuniones, se suspenden las iglesias, se suspende la procesión. La santa procesión de Semana Santa. Aquello fue un caos. Para 1759, la situación era tan desesperada que la gente moría en muchos lugares, en la calle, en cualquier parte, y por supuesto no hubo procesión, o no la iba a haber. Sin embargo, en la cárcel, ahí donde estaban aquellos seres despreciables, crueles, bandidos, asesinos, allá surgió una idea. Uno de los hombres fuertes de la prisión, uno de aquellos delincuentes terribles, se acercó al alcaide para decirle que ellos harían la procesión. Finalmente, en la prisión, curiosamente, no había habido mayores casos, no se habían contagiado de nada. Así es que ellos podrían hacer la procesión y pedir el perdón y también, por supuesto, ayudar a que la peste aquella pasara. Por supuesto que les dijeron que no. Era una idea absurda. Imagínese usted, dejar que los presos salieran todos muy contentitos para ir a hacer la procesión y después a volar pajaritos. Por supuesto que no aceptaron. Pero conforme los días se iban acercando, allá dentro fue creciendo la desesperación hasta el punto en el que, garrote en mano, golpearon a los guardias, se amotinaron y abrieron las puertas. Y los presos de la cárcel de Málaga salieron con dirección a la iglesia. Y allá en la iglesia de Málaga tomaron los pasos, es decir, aquellos elementos en donde van las imágenes. Colocaron las imágenes y entre todos aquellos peligrosos reos hicieron la procesión, la santa procesión del viernes. ¿Y sabe algo? Para asombro de todos, la gente que veía la procesión desde las ventanas entusiasmada, eso no pasaba en mucho tiempo. Cuando aquello termina, los guardias, los soldados están esperando que se van a echar a correr. Pues resulta que no. Resulta que los reos terminan, entregan aquello en la iglesia y van de vuelta a la cárcel. Todos menos uno. Y para asombro de propios y ajenos, solo un reo no volvió. Los demás vuelven a sus celdas, se cierran las puertas y bueno, pues habrá que ir a buscar al reo al día siguiente. Pero todavía para mayor asombro, a la mañana siguiente, el reo aparece en la puerta de la cárcel y toca pidiendo que le dejen entrar.
Hay un silencio entre los guardias tremendo. ¿Y qué le ha pasado? Y cuando entra lleva consigo una especie de saco grande, en donde lleva algo. Pide permiso, hace un lado a los guardias y avanza en dirección a una celda en donde yace un preso muy delicado. Está muy grave. Todos aquellos guardias van viéndolo con cierto recelo, mientras aquel hombre en medio de estas prisiones horribles, antiguas, llenas de humedades y de cosas turbias ahí dentro, este hombre camina con ese saco que lleva al hombro hasta la celda de su amigo enfermo. Una vez ahí dentro, pone el saco sobre la especie de camastro aquel y del interior saca una cabeza. No se espante. Es una escultura, la cabeza de Juan el Bautista. Se había robado la escultura de la iglesia. No es que le hubiera arrancado la cabeza a Juan el Bautista, no, en esa iglesia había una escultura con la forma de una cabeza humana y un pedazo de cuello que era la réplica de la cabeza de Juan el Bautista. Así es que va y se la pone junto al enfermo. Y después se sienta por ahí a esperar. Cuando le preguntan, bueno, ¿por qué no volviste enseguida? Resulta que la iglesia donde estaba la cabeza de Juan el Bautista estaba cerrada y tuvo que esperar a la mañana siguiente a que alguien le abriera. Y entonces tomar aquello y llevarlo. Y resulta que el amigo aquel que estaba enfermito, pues se curó. ¿Se curó? Y hombre, este tipo metió la cabeza en el saco, pidió permiso y un guardia lo acompañó a la iglesia y devolvió la cabeza de Juan el Bautista y luego caminó de regreso a su celda. Fue tal el asombro de toda la comunidad que poco a poco además se fue recuperando de la epidemia, de lo que fuera que les estaba azotando en aquel 1759, que el rumor llegó a oídos del rey, Carlos III, sí, ese mismo de la Puerta de Alcalá. Carlos III se sorprende de aquella actitud del reo, por lo que publica un edicto real, en donde se ordena la liberación de ese preso. Pero además, se ordena que cada año, para el miércoles santo, sea liberado un preso, que será seleccionado precisamente por la cofradía de Jesús el Rico, que son quienes organizan la procesión. Y esa cofradía, año con año desde 1759, ha hecho una petición de reo liberado que se ha cumplido. Aún en las épocas oscuras, en las épocas del franquismo y todo aquello, seguía existiendo esto. Y es que el propio rey de España es quien firma el edicto, año con año, gracias a una misteriosa situación ocurrida ya en los albores del tiempo en 1759. Y esa es una historia bonita, no me diga que no. Pero hay otras historias muy raras. La Semana Santa no siempre cuenta cosas lindas. Por ejemplo, no sé si usted conozca o haya oído hablar de Zdrowa Kamenice. Es una población en la República Checa. Está cerca de la meseta de Checomorava. Es una de las ciudades más antiguas de Europa. Actualmente apenas hay unos pocos habitantes, realmente es una población muy baja. Pero es una ciudad bellísima, tiene su plaza, tiene su iglesia, más allá de la iglesia a un ladito hay un pequeño cementerio, luego siguen unos prados y luego sigue un bosque. Pues, qué bien. Ciudades bonitas en Europa hay muchísimas. Pero hay un detalle curioso en esta ciudad. Y es que hay un fantasma. Mucha gente dice que sale todos los días. No, no es cierto. Quienes han estado ahí, quienes conocen la leyenda, quienes lo vivieron, aseguran que solamente pasa el Jueves Santo. La Semana Santa, el jueves. Y es que en este sitio, al caer la tarde de ese jueves, el Jueves Santo, conforme se va volviendo un poco más tenue, va cayendo el atardecer. Hay quienes han visto, de pronto, salir de una de las tumbas un sacerdote. No exactamente de una tumba, simplemente salir de por ahí, de pronto encarna y comienza a caminar. Se le puede ver con apariencia negra. La sotana es completamente negra, pero lo mismo son las manos, la cara, y no se refiere a que sea una persona afrodescendiente, sino
como si estuviera tiznado, como si se hubiera quemado, algo así muy raro. Avanza sigilosamente hasta llegar cerca de la plaza. Estando allí, de pronto, de alguna parte, sin que se pueda ver claramente, aparece un segundo fantasma. Es el fantasma de un monaguillo, de un acólito. Se puede distinguir la ropa blanca. No es muy claro, pero se puede distinguir. Las manos son extraordinariamente blancas rayando en lo transparente y juntos. Repentinamente comienzan a caminar, alejándose del centro, cruzando la plaza, cruzando un poco más allá, y mientras van avanzando hasta casi llegar a la orilla del bosque, de pronto, aquella figura negra se vuelve y comienza a rezar. Levanta las manos, hace una actitud como de oración, mientras el otro fantasma, que aparece ahí junto con una especie de incensario, se mantiene a un lado en una actitud diferente. De pronto, y para asombro de todos, aquella criatura, aquel ser oscuro de apariencia tiznada se levanta y toma por el cuello al otro y lo empieza a estrangular. Se puede ver cómo el otro manotea y se le caen las cosas que lleva y acto seguido se convierten en humo y se van difuminando. Hay quienes dicen que se veía todos los días. No. La gente que lo vio aseguraba que solamente el Jueves Santo. Y hace tiempo que nadie lo ve. Aunque hay quienes aseguran que sí se ve, solo que hay que tener paciencia. El detalle es que nunca se ha sabido quién es. En aquel viejo cementerio hay tumbas que tienen 300, 400 años. Hay varios muertos ahí metidos. Pero nadie sabe exactamente quién era ese sacerdote de apariencia tiznada que estrangula a su acólito los Jueves Santos. Ahora, ya que estamos con leyendas raras, déjeme que le platique una muy loca. Usted sabe que, según se contaba, o las creencias de los abuelos, el Viernes Santo, el viernes a las 3 de la tarde, se cerraba la gloria. Se decía eso, que se cerraba la gloria. Los ángeles, los santos y todos los demás, se cerraba la gloria y se quedaban allá arriba. Por lo tanto, era un momento muy peligroso. Las consejas de las abuelas eran que no salieras de casa después de las 3 de la tarde, la hora en la que muere Jesucristo. Ya no deberías de salir para nada. Y ni qué decir de otras cosas, música, ni por error. No prendas música, no hagas ruido. Mantente en oración. Al caer la noche, si vas a cenar algo, cena algo ligero y sigue en oración, porque a partir de las 3 de la tarde, como se cierra la gloria, el diablo anda suelto. Y esa creencia era muy marcada, muy, muy marcada. Y es ahí donde se tejen algunas de las leyendas más interesantes. Y es precisamente en México, en una población que se llama Cholula, en Puebla, México. Hoy en día es un monstruo aquello, se ha sumido en medio de una mancha urbana tremenda, pero durante muchos años, esta fue una comunidad un tanto adormilada, un tanto cerrada, un tanto solitaria, con muchísimas iglesias. Hay quienes aseguran que Cholula tiene 365 iglesias, una por cada día del año. No es así. En realidad, se suman 365 si junta usted San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula, o algo similar. El hecho es que hay muchísimas iglesias, no hay una esquina en donde no haya una iglesia, en donde no haya algo, y hay conventos y cosas, y hay una iglesia muy peculiar. La iglesia de San Miguelito. Sí. Y el barrio ha dado en llamarse el barrio de San Miguelito, aunque en realidad es el barrio de Santiago Mixquitla. Son lugares muy antiguos. Cholula es una de las ciudades vivas, más antiguas de América. Ha estado poblada desde mucho tiempo antes de la llegada de los colonizadores españoles. Así es que es muy antigua y de manera continua siempre ha estado ocupada. Y esta iglesia en particular, San Miguelito, es una iglesia pequeña. Está en las afueras, en la parte exterior de la ciudad, lejos del casco antiguo. No debe de ser tan antigua, aunque hay quienes aseguran que es de 1690, hay quienes aseguran que es más bien como de 1800. Pero más allá de lo que unos digan y otros aseguren,
hay una historia tremenda y es que en esa iglesia tienen encerrado al demonio. Uy, qué palabras tan fuertes. Bien, la iglesia se encuentra en una calle conocida como la 12 Oriente, esquina con la 2 Norte. Es una pequeña iglesia que está como en alto, muy rodeada de mallas y demás. La historia que cuentan, y que siempre se ha contado, esto tiene muchos años, es que un buen día, cuando la gente del pueblo llegó a la iglesia, cuando la gente de Santiago Mixquitla llegó a la iglesia, se sorprendió temprano por la mañana al encontrar allí, recargado en la parte donde se asciende, donde están las escaleritas, un diablo. Una talla de madera con apariencia de demonio. Así, tal cual, un demonio. Nadie sabía por qué estaba allí. Nadie sabía quién lo había llevado, ni de dónde venía. Así es que llamaron al cura. El cura sale y dice, ups, ¿y esto qué es? Pero como esta es la iglesia de San Miguel Arcángel, el santo aquel, el ángel que vence al demonio, pues este era el lugar apropiado, así es que, pues bueno, hay que meterlo. Y una vez que lo llevan adentro, bueno, ¿y dónde lo vamos a poner? Y comienza ahí el problema. No podían ponerlo afuera, en donde están los demás santos, porque esto no era un santo, esto era un demonio. Y sí, en la iglesia hay una escultura tremenda de San Miguel Arcángel con el demonio bajo el pie, pisándolo, así es que ya había eso. Por lo que lo ponen por allá atrás en la sacristía. Uf, grave problema. Comienzan las cosas locas dentro de la iglesia. Comienzan a revolcarse cosas, a oírse ruidos, a tirarles cosas y más y más y más, hasta que un buen día el cura dice, se acabó, lo vamos a meter en una caja. Traen una caja, miden el muñeco aquel, y a la hora de meterlo, pues no entra. Lo vuelven a medir y verifican que la caja es del tamaño adecuado. Lo intentan meter, pues nada, no entra. A la de tantas, y después de que se ponen a rezarle encima, lo logran meter. Es una caja de madera. Lo tapan y bueno, ya está, lo dejan allá en la sacristía. Y entonces empiezan a escuchar como araña desde adentro. Imagínese usted, en aquellas noches solitarias, en una iglesia pequeña y apartada, de pronto oír cómo rasga algo por dentro y cuando abren la caja, pues todas las paredes están arañadas. Y el muñequito, muy quietecito. Resulta que entonces prefirieron limarle las uñas y retocárselas para que no se notara, cuenta la leyenda. Pero el problema no terminaba ahí. El problema es que el dichoso muñequito seguía haciendo maldades, por lo que un buen día deciden ponerlo amarrado a una columna, con cadenas, a una columna de la iglesia. Y el problema real entonces se volvió que la gente comenzó a llegar a pedir que les dejaran ver al diablito, para pedirle cosas, para pedirle que se muriera su compadre. Sí, aunque usted no lo crea, la gente supo que tenían ahí encerrado al diablo, y en lugar de irse con el brujo de Cholula que estaba del otro lado de la ciudad, camino a Tonancintla, para encargarle sus entuertos, sus maldades, sus maleficios, ahora iban directo con el demonio a pedirle, y entonces el cura escuchó. Cuando alguien le decía, te pido por favor, diablito, San Diablito, mata a mi compadre para que me deje sus animalitos, y otro día alguien fue y le pidió que engatusara a una muchacha que no le hacía caso y cosas así, lo quitaron de ahí, porque además había muchos problemas, pero ¿sabe cuál era un problema peculiar? A pesar de estar amarrado a una columna, el Viernes Santo, agárrate que ahí te voy, se soltaba. Y hacía de las suyas, y tiraba cosas, y arañaba, y hacía ruidos, y corría de un lado a otro. No alcanzaba a salirse. No podía salirse de la iglesia. Pero lo encontraban en lugares diferentes donde lo habían dejado. Así es que mejor lo volvieron a meter, esta vez en una vitrina, una caja de cristal en donde pusieron un montón de pegatinas de cruces, de imágenes de santos, y luego en una caja lo amarraron y lo metieron en un guardarropa. Porque esto ya no podía ser. La gente iba directamente a pedirle al diablo que les cumpliera sus deseos. Ya no iban a pedir ayuda divina, ahora iban a pedírsela al diablo. Y eso estaba muy mal. Pero cada vez
Volvía a pasar aquello. Viernes Santo. 3 de la tarde, se cierra la gloria. Agárrate porque seguro habría accidente. En la esquina de la iglesia. Durante muchos años hubo una curva muy peligrosa. La curva era la incorporación de la carretera interna conocida como la Federal a Cholula y la carretera que iba hacia la Ciudad de México, conocida también como la Carretera Federal a México. En esta incorporación había accidentes y siempre alguien decía: anda suelto el diablito. Y claro, hay quienes dicen que no, que eso no pasaba el Viernes Santo, pero hay quienes aseguran que sí, que todos los Viernes Santos había que tener mucho cuidado. Y otros que dicen que no, pero ya sabe usted cómo es la gente. El detalle es que hay alguien que relata una experiencia muy loca, y es un conocido nuestro. Seguramente usted lo recuerda si es que es seguidor de este canal, don Eduardo Merlo. Es un tipazo, un maestro en historia, arqueología, antropología, de lo que usted le pregunte sabe, y resulta que él, un buen día, tuvo a bien ir a hablar con los mayordomos y los encargados de la iglesia para pedirles que le prestaran el diablito. Iba a hacer una exposición en un museo con algunas otras personas y varias obras, y aquella gente le dijo: bueno, pues sí, llévalo. Pero atente a las consecuencias. Pero él es un científico. Él no se deja engañar así como así. Así es que se lo llevó. Y comenzaron los problemas. Primero pequeños accidentes dentro de la exposición, cosas que se caían, luces que se apagaban, gente que se tropezaba, gente que se enfermaba. Le robaron su coche nuevo que ni siquiera había asegurado en la puerta del museo. Y entonces decidieron seguir las instrucciones antiguas, aquellas que decían que le pegues crucecitas, y fueron corriendo y le pusieron crucecitas a la urna de cristal y se acabó el problema. Lo devolvieron, por supuesto. Y ahí está. Solo que ahora, si quieres verlo, tienes que prepararte antes. Tienes que hacer oración a San Miguel Arcángel. Tienes que prepararte tú y, sobre todo, van a estarte cuidando de que no vayas a pedirle algún maleficio, algún daño, alguna historia macabra a ese diablito. Y ya que estamos en México, déjeme que le platique otra historia. Esta nos la compartieron hace algún tiempo. Y es que don Juan Carlos era un hombre genial. Era uno de esos abuelos cariñosos, pero al mismo tiempo un poco parcos. No solía hablar mucho. No solía ser el abuelo que cuenta muchas historias, más bien era muy reservado, había vivido cosas tremendas. Nació exactamente en 1900, a principios de aquel año. Así que le tocó la Revolución Mexicana con bombo y platillo cuando era un niño. Y sí, le tocó que 2 de sus tíos se fueran a la bola y allá se murieran. A su papá le tocó ir por ellos, ir a traerlos. Los habían matado en alguna parte. Nadie sabía dónde. De hecho, según decía don Juan, nadie sabía cómo se había enterado su papá que habían matado a sus tíos. Nadie supo porque nadie les avisó, y de pronto un día, cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa: mujer, prepárame un itacate, es decir, una especie de comida, una cesta con comida como para un viaje, y un guaje lleno de agua. El papá de don Juan no tomaba. Era un hombre muy correcto. Cuando estalló la revolución y todo el mundo se alocó para irse a echar balazos y a ver qué les caía, él fue de los primeros que dijo que él no iba a ir. Él no iba a matar a nadie, no quería matar a nadie, era un hombre de iglesia. Era un hombre que iba todos los jueves a la adoración nocturna, al rezo, y luego los domingos no faltaba en la iglesia, en los servicios, en apoyar al cura, en las procesiones. La procesión era su favorita. El viacrucis del Viernes Santo, cómo le gustaba. Así que cuando empezaron los plomazos, él no fue. Allá en San Luis Potosí se quedó. Pero hay un detalle curioso. Nadie supo cómo se enteró que habían matado a sus hermanos. Agarró su mula, agarró su caballo y se fue. Y varios días después regresó trayendo los cuerpos. Nadie podía acercarse por el olor, ya tenían días de muertos. Y aún así, sin una caja ni nada, solamente envueltos en unos petates, que es una especie de estera, como de palma. En eso los envolvió, los amarró y los echó en la mula. Y ahí vino caminando, les dio sepultura. Unos días después alguien vino a preguntarle si sabía algo de su hijo.
El muchacho también se había ido a la bola. Don Juan agarró, se acomodó los pelos, se quitó el sombrero y le dio el pésame. Y le dijo: sí, ya sé. Ya sé dónde está. No te preocupes, yo lo traigo. ¿Pero está vivo? No, ya no está vivo, está muerto. Nadie sabía cómo rayos lo podía saber y su propia familia se quedaba muy sorprendida. Déjeme decirle que el papá de don Juan no solía revelar nada ni hablar de nada. Solamente llegaba, se sentaba a cenar, daba las gracias, se ponían a hacer oración, pero cuando alguien le preguntaba alguna cosa era muy parco. Él se dedicaba a los animales, tenía animales por allá y a veces iba y le curaba un animal a uno, a veces iba y le curaba un animal a otro, a veces iba y le curaba a la mujer a uno de los trabajadores y nadie sabía ni cómo. Pero el caso es que así iba pasando el tiempo. Un día don Juan, que ya en ese momento tendría unos 16 años, le dijo a su papá: oiga, papá, perdone usted, ¿no quiere que lo acompañe? No, hijo, usted no me puede acompañar. Esta es una encomienda que yo tengo, y no puedo hacerla de otra forma. Ande, vaya y acompañe a su mamá, y cuídeme la casa. Usted ya es el hombre de la casa. Y el papá agarró, se subió a su caballo, jaló su mula y se fue, y ya al rato regresó con otro muerto que había ido a encontrar por ahí. Nadie sabía cómo, pero parecía como si los propios muertos fueran a verlo, porque había veces que llegaban las personas, la mamá, el papá: oiga, mi hijo se fue a la bola, no sabemos nada de él. No te preocupes, está bien, no me ha venido a ver. Está bien, está vivo, ya vendrá, pero otras veces, cuando alguien se le acercaba, le decía: sí, ya sé. Lo siento mucho, ya fallecieron. Y eso fue lo que le pasó. Cuando don Juan tendría unos 17 años, él se acordaba mucho que su papá llegó temprano ese día. Le pidió a la mujer el itacate, es decir, la cesta con comida. Le pidió su guaje, que es una especie de garrafa, con su agua. Se montó en su caballo y jaló su mula. Le habían ido a pedir que trajera a 2 hermanos, 2 muchachos muy jóvenes. Lo había venido a ver la mamá. Le ofreció dinero a cambio. Él le dijo que no, que eso no se cobraba, que él hacía eso, que ese era su mandato, que ese era su manda, eso es lo que él tenía que hacer, y que no se preocupara, se los traería. También todo el mundo se preguntaba cómo es que no le hacían nada, ni los federales, ni los revolucionarios, ni los carrancistas, ni los otros. Él entraba por donde iba, como si nada. Llegaba, recuperaba a sus muertitos, los envolvía en petates y se los llevaba, pero ese día iba por 2. Pero cuando regresó 3 días después, resulta que traía 3. El tercero nadie se lo había pedido. Nadie se lo había pedido. Llevó los 2 que le habían encargado, y el tercero no dijo nada y se fue al panteón. Allá en un rincón lo vieron que excavó rápido y otra gente lo ayudó rápido y metieron el petate así sin caja ni nada y lo taparon. No le pusieron ni siquiera una cruz, allá lo dejaron. Y fue cuando empezaron a pasar aquellas cosas. Cuando llegó el Viernes Santo, buena hora, 12 del día, se despidió de su señora, se despidió de sus hijos, se despidió de don Juan, que ya tenía 17 años, y le volvió a encomendar: hijo, eres el hombre de la casa. Acompaña a tu mamá, acompaña a tus tías, no dejes solas a tus hermanas, cierren bien las puertas, no salgan para nada. Pero papá, oiga, no salgan para nada, ¿no entienden? ¿O sí entienden? ¿O vamos a tener aquí un problema? No, papá, no. Pues ¿con quién se iba a poner al tiro? No va a haber problema. Total, se fue. Regresó hasta el otro día, martes, bien entrada la tarde. ¿Dónde estuvo? Nadie sabía. Por supuesto, la mamá de don Juan se puso un poquito nerviosa pensando qué cosas había ido a hacer, pero eso no era problema. Unos días después, uno de los panteoneros fue a decirle: se había pasado la noche entera, desde antes de las 3 de la tarde del Viernes Santo hasta la tarde del Sábado de Gloria, sentado en la esquina del cementerio, rezando. No había dormido nada. Se la había pasado toda la noche rezando, sentado allá en el rincón, allá donde había ido a enterrar a aquel, con un cigarro,
un trago de tequila, un jarro de café. Cuando se acercó el panteonero le dijo que no viniera, que se encerrara, que no viniera, para nada se viniera para acá, que se encerrara, que no saliera, ni volteara, ni se acercara. Total, el sábado regresó muy cansado, cenó algo y se acostó a descansar, temprano en la mañana a la iglesia. Al año siguiente, poco a poco iba perdiendo ya el trabajo aquel de ir a buscar muertos. Había menos muertos. Poco a poco dejó de haber tantos conflictos y tantos balazos, y ya era más bien raro que alguien llegara y le dijera: oiga, fíjese que se me perdió mi hijo, no sé cuánto. Ah, sí, iba y lo traía. Pero cada Viernes Santo, hacía lo mismo. Avisaba a todos que nadie abriera nada, que nadie saliera de casa, que nadie hiciera nada, y él se iba allá. Una vez, don Juan, que ya tenía unos 21 años, le preguntó: oiga, papá, ¿y qué hace usted allá? ¿No quiere que lo acompañe? No, mi hijo, no te vayas a ir para allá, no te acerques. Pero papá, ¿qué es lo que hace usted allá? Ese es un asunto mío, hijo, y no quiero que te metas. Yo te avisaré cuando sea el tiempo. Pues total, el resto del tiempo lo tenían todos los días ahí, así es que por un día que se fuera él a rezar al cementerio, pues asunto suyo. Y fue cuando le pasó aquello. Una tarde, regresando de los campos, se cayó del caballo. Algo le pasó. El asunto aquel le golpeó feo el cuello. Muy lastimado llegó a casa, lo llevaron cargando en una especie de camilla, una cosa muy rústica, ya solamente agonizando. Pero estaba lúcido. Cuando le preguntaron qué pasó, lo único que dijo fue: me jaló el tal por cual ese. Ha habido a traer un muertito. Y lo jaló. No se quiso venir. Lo tiró del caballo. Pues todos se quedaron viéndolo como... pues está. Total, en un cierto momento, y ya muy mal, jala al hijo, le dice que venga. Don Juan, precisamente. Y le dijo: Juanito, hijo, mire usted, le voy a encomendar algo. Usted que es el hombre de la casa, usted que va a cuidar esta familia, no se olvide, cada viernes, me oye, cada Viernes Santo, cada viernes de Semana Santa, a buena hora váyase para allá. ¿Para dónde, papá? ¿Para dónde quiere usted que me vaya? Allá al cementerio, allá donde voy yo, a esa esquina. Allí, y allí te tienes que quedar, pero no te puedes dormir. Tienes que estar rezando todo el tiempo. Pero papá, toda la noche rezando. Tú solo tienes que estar allí, mijo. No, hombre, pues oiga, toda la noche rezando solo en un cementerio no pintaba muy bien. Total, no hubo mucho tiempo de nada más. El papá de don Juan falleció ese día. Fue pasando el tiempo, la vida sigue. Don Juan ya era un muchachón guapetón, con buena vista, con buenas maneras, y andaba con una novia aquí y otra novia un poquito más para allá, de mano, nada de nada, ¿no? O sea, y total que se le olvida aquello y acá y allá, y cuando llega la Semana Santa y le dice a la mamá: Juan, oiga, hijo, ¿no va a ir usted allá? No, mamá, ¿cómo cree usted? ¿Qué voy a ir a hacer allá? Imagínese usted solo en un cementerio toda la noche. No, ¿qué voy a ir a hacer allá? Su papá le encomendó que fuera usted. ¿Pero cómo, mamá? ¿Toda la noche? Sí, mi hijo, toda la noche. No, mamá, no le haga. Total. De pronto la mamá le dice: es que usted no sabe quién fue el que trajo. ¿Quién trajo ese día a su papá? No, no lo sé. Trajo al mismísimo diablo, mi hijo. Trajo al diablo. Total, pues él no creía mucho en eso ni nada. Ese día, entre que tú, que yo, y que había ido a ver una novia, y que había ido a la iglesia a los rezos de la tarde, no fue. Ese viernes no fue. Y contaban que fue entonces cuando pasó eso. Al caer la tarde,
empezaron a oír los lamentos, los alaridos, las carreras, como algo venía en medio de los caminos de piedra de aquellas calles empedradas, golpeando como si fuera toda una enorme manada de animales, y al asomarse no había nada más que mucho polvo que se movía, y oían los gritos, aquel grito horrible que cortaba el aire y hacía temblar a todos. El cura salió echando bendiciones bien espantado, y todo el mundo encerrado en su casa reza y reza, y aquello iba y venía. Eran épocas antiguas, son los años 20. Había pocas casas, los animales comenzaron a hacer ruidos muy feos, las vacas cortaron la leche, se murieron un montón de pollos, se murieron los becerros, todo lo que tenían preparado se echó a perder. Fue un desastre aquello, toda la noche fue una locura, y varios niños, según se contaba, de los pequeños, de los que habían nacido apenas, murieron. Es lo que decía don Juan. Habían muerto. El sábado, a la hora que sonaron las campanas para anunciar que se abría la gloria, todo volvió a la normalidad. El año siguiente, ¿sabe qué? Don Juan se fue al cementerio. Se armó de valor un jarro grande de café, un montón de cigarrillos, una botella con tequila para ir echando traguitos, y se fue a rezar toda la noche. Rosario tras rosario, rezó el Magnificat, rezó el Trisagio y volvió a repetirlos, y así cada rato. Y esa noche todo estuvo en calma, y de ahí para el Real. Cada Viernes Santo, según contaban, don Juan se iba para allá. Falleció en 1988. Y desde entonces, según se cuenta, el diablo anda suelto. Y hay quienes dicen que por eso hay tanto mal, porque se soltó y ya nadie fue a encerrarlo. Vaya usted a saber. Esta historia nos la han compartido en el correo hace algún tiempo, y nos ha gustado mucho para compartírsela a usted esta noche. Y bueno, ya que estamos en temas tan oscuros, déjeme que le platique otra historia loca. Ahora déjeme que le lleve a Sevilla, en España. Y allá se cuenta algo muy interesante. Hay muchas historias de Semana Santa en Sevilla. En aquellas regiones, durante mucho tiempo y hasta la actualidad, se siguen realizando las procesiones. Para las procesiones se utilizan estas plataformas donde van las imágenes religiosas. Algunas de estas plataformas se llevan en hombros, otras se llevan con una banda. Les llaman pasos. El paso de Jesús, el paso de la Virgen. Y ahí los llevan las imágenes. Se recorren las comunidades, va música, va gente, hay oraciones, hay inciensos, etcétera, etcétera. Hay un caso muy particular porque en una de esas procesiones, creo yo que es en la iglesia de San Roque, desde hace muchos años se cuenta la presencia de uno de los miembros de la procesión, que no está en vida. Todo comenzó en los años 60, cuando de pronto, después de una procesión, todo el mundo va cargando las imágenes, hacen lo que se tiene que hacer, la música, la oración, lo que se tenga que hacer en la procesión, hacen todo el recorrido del pueblo y han vuelto a la iglesia ya casi al caer la tarde. Llegan al lugar, colocan las imágenes debidamente con sus patas para que no caigan, todo aquello muy bien, y se van quitando las indumentarias, la banda, esta con la que se cuelga, van colgándolo ahí y se van yendo, y de pronto uno de ellos se ha retrasado porque algo no se puede soltar bien, cuando de pronto voltea y ve que ahí, junto al paso de Jesús, hay otro de los procesionarios, alguien que iba en la procesión que está de rodillas rezando. Piensa que quizá requiere un momento de paz, un momento de silencio, así es que sin pensarlo termina de quitarse aquello y sale, y afuera están todos sus demás correligionarios con los que platica, y de pronto le dice, bueno, si aquí estamos todos, entonces ¿quién está adentro? Falta alguien adentro. Hay alguien allá, no cierres, porque ya iban a cerrar la puerta, no cierres, hay alguien adentro. ¿Pero quién? No lo sé, no alcancé a ver. Total que entran y no hay nada. Pero lo había visto. De rodillas, junto a la cosa esta donde van las imágenes, el paso, de rodillas, haciendo oración. Lo buscaron por aquí, por allá, por abajo, por arriba, nada.
Bueno, pues ya, ¿qué más da? Al día siguiente tenían que hacer algo más y punto. Y al año siguiente volvió a pasar lo mismo. El último en salir de pronto voltea y ahí está rezando el tipo aquel. Y siempre pasa exactamente de la misma forma. El último en salir es el que lo ve. No son 2 o 3. Si hay 2 o 3 personas, nadie lo ve. Si todos salen juntos, no lo van a ver. Pero seguro está ahí, porque cada vez que se ha quedado alguien solo, mientras los demás ya salieron, alcanza a verlo. Siempre hace lo mismo. Trae la indumentaria del siglo XX. No es una indumentaria muy antigua. Es alguien que fue parte de la procesión, probablemente en los años 30, y que sigue acompañando la procesión. Es un fantasma de Semana Santa. Y no es el único. Vaya, hay muchos otros. Allá mismo se cuenta que en la catedral está la figura del cardenal Cisneros. Así le llaman, no sé qué historia haya, pero lo han visto muchísimas veces. Siempre en Semana Santa. Por alguna razón, en esas fechas vuelve a manifestarse. Y es una de tantas historias que hay por allá. Pero también hay otras historias, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay un lugar donde durante mucho tiempo se ha contado que en Semana Santa se pueden ver 3 fantasmas. La comunidad se conoce como Mompox. Está en el departamento de Bolívar. Y ya desde hace algún tiempo, las personas se percataron de esto. Durante la Semana Santa, al caer la noche, en una de las carreteras se puede ver a una niña. Ellos le llaman la niña del canastico. Ya sabe que en Colombia se utiliza mucho ese término para referirse a las cosas. Un cafecico, un pancico, y esto es la niña del canastico. Y la gente la ve en la carretera de pronto, una niña pequeña con una pequeña cesta caminando a mitad de la noche. Y cuando se acercan a ver qué pasa, porque está allí, en medio de una soledad absoluta, en caminos bastante peligrosos, tenga usted en cuenta las historias que se han tejido en Colombia, de pronto frente a ellos, y mientras le están tratando de hablar para preguntarle algo, oye niña, no sé qué, se vuelve como polvillo y se la lleva el viento. Y eso se ha repetido cada año desde hace mucho tiempo, y no es lo único. Hay otras historias. Está, por ejemplo, la historia del Nazareno de otro mundo. Y eso se ha contado también muchas veces, y es que en este lugar, en Mompox, aquellos que andan de vagos, de perdidos, de mujeriegos, cuando llega la Semana Santa mejor se vayan, Mejor se vayan a otro lado, porque se cuenta que de pronto se te aparece el mismísimo Nazareno, para reprenderte, para hacerte notar tus errores, aunque claro, los demás lo que dicen es que no es el mismo Nazareno, sino que se te aparece el diablo tratándote de engañar, porque has cometido muchos pecados, y la gente tiene cuidado, porque aquellos que andan de vagos, aquellos que les gusta el vicio, aquellos que les gusta mucho andar de pueblo en pueblo picando flores, cuando llega la fecha de Semana Santa, mejor se van, porque dicen que allí se te aparece el diablo, aunque parezca que te quiere engañar, haciéndose pasar por Jesús, para llevarse tu alma. Así que, como puede usted ver, en muchos pueblos se cuentan muchas historias, pero también a las personas de día a día les pasan cosas locas. Este relato nos lo han compartido también a través del correo. Maritza nos platica una historia muy extraña. Es 1978 y está empezando la Cuaresma, precisamente para llegar a Semana Santa, cuando se dan cuenta de algo peculiar. Su hermana pequeña, de 4 años, se está despertando en las noches y se levanta. Es raro, es una niña pequeña. No tiene por qué levantarse. De pronto, van pasando estas situaciones. Se levanta, hace ruidos, como que platica con alguien, como que juega con alguien. Un día, la mamá se da cuenta de esto, y otra de las hermanas le dice que la niña se levanta raro. Cuando va y le pregunta, oye, mi hija, ¿por qué te levantas en la madrugada? Ella responde, para jugar. ¿Para jugar con quién? Pues para jugar. Vienen y jugamos. ¿Pero cómo? Sí, jugamos.
¿Y con quién platicas? ¿Quién es tu amiga con la que te ríes? Uy, mamá. Y así va pasando los días. Pero aquello se vuelve todavía más extraño, porque de pronto la oyen reírse y parece que alguien más se ríe. Ya no solamente es ella, es todavía más raro. La niña hace caso. Cuando mamá le dice, ya vete a acostar, mija, ella responde, sí, mamá, ya voy, pero enseguida alcanza a escuchar cómo la niña le dice a alguien alguna cosa, como si estuviera hablando con alguien, diciéndole, ya me tengo que ir a acostar, ya me oyó mi mamá. La mamá, por supuesto, se va poniendo cada vez más asustada, hasta el punto en el que se levanta y le dice, ¿qué pasó? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es tu amiguita? Y le dice, no es amiga, es amigo. ¿Cómo que es amigo? Sí, ¿y cómo es tu amigo? Es un señor grandote. ¿Cómo que un señor grandote? De inmediato la mamá piensa alguna barbaridad, alguien que se mete a la casa, algún desgraciado que quiere. No, todo está cerrado, todo está protegido y todos empiezan a ponerse muy nerviosos, porque les describe un hombre mayor, vestido como de traje, con su sombrero, que le dice que va a venir y se la va a llevar, para que vayan a jugar. La mamá se espanta muchísimo, porque va a venir por ella el Viernes Santo. ¿Se acuerda usted? El Viernes Santo, cuando se cierra la gloria, no hay ángeles custodios, están todos ocupados allá arriba. En esa leyenda, en ese mito, en medio de todo eso, de pronto esta niña en 1978 empieza a decirles que su amigo imaginario, que no parece ser tan imaginario porque a veces han oído los pasos, han oído el movimiento de cosas, puertas, etc., va a venir por ella el viernes. Y es un hombre y es mayor. Y cuando le preguntan, ¿ya qué juegas con él? Uy, a las casitas, a las muñequitas, al tecito, a las comiditas, y siempre me habla y me dice que vaya con él. La mamá se espanta muchísimo. Y lo único que se le ocurre es buscar quien venga a rezar. Y casualmente en esos días, la vecina de enfrente tenía allí a su hermano o a su hijo, que era cura. Había venido a pasar unos días. Así es que le platicaron todo eso y sin pensarlo dos veces, se puso su estola y se fue para allá. Y entre que rezaba o no, se llevaron otro susto peor, porque de pronto la niña apareció con una especie de beso en la mano. Le dijeron, ¿pero por qué agarraste el labial? Ningún labial. Le había dado un beso a ese ser y se le había marcado en la mano rojo encendido como si se hubiera quemado. No le dolía. Pero ella aseguraba que no se lo había hecho ella sola. Esto ya era el colmo. Comenzaron los rezos. Oraciones, rezos, bendiciones, cada esquina, cada lugar, y la niña empezó a ponerse mal. Empezó a ponerse muy mal, y les decía que no hicieran eso, porque ella quería irse con su amigo, y lo que estaban haciendo no dejaba que se acercara a su amigo, y su amigo, y su amigo, y empezó hasta que gritaba desesperada, y aquello se volvió muy raro, porque toda la casa se fue llenando como de olores extraños, como de sensaciones de que algo estaba allí, y el cura aquel seguía bendiciendo, echando agua bendita, y así, día tras día, hasta que pasó el viernes, pero eso no se acabó, porque la niña estaba muy mal. Estaba desquiciada, gritaba, lloraba, pedía a gritos que la dejaran ir. El domingo de resurrección terminaron con el rito. La niña durmió y aquello que tenía en la mano se le fue. Lograron rescatarla y han pasado muchos años, muchas historias, pero sigue estando aquí. ¿Qué era aquello? ¿Por qué estaba allí? ¿Se acuerda usted de la historia de don Juan que le platiqué al principio? Quizá era algo parecido. ¿Usted qué pensaría? Y claro, no es el único relato al respecto. Yaneris nos contó otra historia. A ella le pasó eso, cuando tenía unos 13 años allá en los años 70. Su familia solía reunirse. Hacían fiesta. Se ponían a jugar, se reían, cantaban. Era una familia bastante ruidosa porque eran 8 miembros, 6 hijos y 2 padres. También estaba la abuela, los tíos, etc. Y llegaban y a jugar lo que fuera, cartitas, bingos, a convivir. No importaba que fuera Viernes Santo. Y se acuerda usted, una de las leyendas y de las tradiciones más fuertes es que en Viernes Santo no oigas música, no cantes, no bailes. No te pongas cariñoso con tu pareja. No comas carne roja. Y aquí parece que no respetaban muy bien eso.
Total, están jugando todos muy contentos cuando de pronto la mamá le dice a la hermana mayor: oye, ve al callejón y tráete las cosas que dejé allá. Dejaban tendida la ropa o algo. La hermana está encantada jugando cartas y riéndose y no sé cuánto y no presta mucha atención. El callejón no era por allá lejos. Estaba cerca. Estaba ahí a un ladito. Eran un par de metros. Abrías la puerta y eso era el callejón. Ahí colgaban sus cosas. Total, la hermana no presta atención y todos siguen riéndose y no sé cuánto, cuando de pronto es precisamente Yaneris la que viene y le dice a la mamá: mamá, mi hermana no te obedeció. La mamá se pone como loca, pero en lugar de la hermana es a esta por acusarla. Y ahora vas tú. ¡Pum! Son las 9 de la noche de un Viernes Santo, cuando la manda para afuera a recoger lo que estuviera allá. En el callejoncito a un lado, era un espacio pequeño entre dos casas. Total que estaba saliendo, comienza a caminar, sale de la puerta, da la vuelta y algo se mueve ahí. Algo ahí está, como si fueran unos animales, como si fuera algo que va creciendo, como si es algo más bien como unas sombras grandes, como unos bichos que se están moviendo, como humanos que se están moviendo y se le vienen encima a Yaneris, que se desmaya. Total, allá adentro sigue la fiesta. Pasa un rato. La mamá mira, no ve nada, pues ya se ha de haber metido a su cuarto. Siguen con las cartas, las risas, hay musiquita. Y es Viernes Santo cuando de pronto alguien dice: oye, ¿y la nena? No, pues no sé, salió a traer algo hace rato, pues sí, pero no ha regresado. Y es cuando salen a buscarla y la encuentran desmayada en el callejón con las piernas todas arañadas, toda ella arañada. Y la meten. Pensaron que le había atacado un perro o algo que estaba allí. Pero ella sabía perfectamente que no era eso, y cuando les dijo que había estas cosas que se movían y demás, yo creo que no le creyeron. Pero la abuela sí le creyó, y los regañó muy fuerte, porque estaban haciendo una fiesta, en un día en el que se cierra la gloria, y según se decía antes, el diablo andaba por ahí suelto. ¿Qué le parece a usted? Y no podíamos irnos sin tener otra historia de Colombia. ¿Se acuerda usted de Cali? Esa hermosa ciudad, esa zona preciosa de Colombia. Allá hay una historia interesante y que se ha repetido en muchas partes. Déjeme decirle que no es la única zona del planeta en donde se cuenta esto. Pero en los años 80, en aquella región, había un bar muy famoso. Era un bar con pista de baile, con mesas, con cartas, con todo lo que usted quiera y mande. Era muy socorrido por la gente. Se cuenta que un Viernes Santo, aun cuando el cura les dijo, en aquel 1988, que no abrieran, que se guardara reposo, que se guardara silencio, que no era buena idea abrir el tugurio aquel, en Viernes Santo lo abrieron. Y la gente llegó. Además de todo, la gente llegó y el ambiente estaba muy bueno. Había baile, había copa, había música, había gente por aquí y por allá, cuando de pronto entró aquel tío. Muchacho joven, guapetón, simpático, caminando suavemente. Llegó a la barra, en donde pidió algo, se volteó, vio que había 3 o 4 chicas, les invitó lo que estuvieran tomando, después miró para allá y había 3 o 4 comensales y gente por allá, les dijo: no, lo mismo que están tomando, yo invito, aventó un dinero, no sé qué, se puso ahí a platicar, le preguntó cómo te llamas, no sé qué, la chica de al lado se sintió halagada porque este tipo de ropa bonita, bien peinadito, con esa miradita, con esos moditos, cuando de pronto le dice: oye, ¿y a qué venimos? ¿Venimos a platicar o a bailar? Venga, vamos a bailar. Y agarra a la chica y venga, póngase a bailar, y unas cumbias para acá y unas cumbias para allá, y aquella muchachita linda que giraba como trompo, como si fueran uno mismo, se movían al unísono bailando, y que tú y que yo, y que no sé cuánto gira, no sé qué, cuando de pronto la gente se va quedando como rara. Se va quedando como extraña, como que aquello no estaba bien, como que aquella chica seguía bailando alocadamente, como que la música ya ni siquiera estaba sonando y seguían bailando, cuando de pronto la gente empieza a salir rápidamente del lugar, y es que la chica no se había percatado de un pequeño detalle. Cuenta la leyenda que al momento que esta gente se fue dando cuenta y salían huyendo, la chica que seguía encantada bailando con el hombre de sus sueños no se había percatado que los zapatos habían desaparecido y que lo que en realidad se veía eran unas patas de cabra horribles
las patas del demonio, que estaba bailando con ella. Todo se llenó de azufre. Cuando se dieron cuenta ya todo el mundo estaba afuera. El cantinero salió corriendo. La única que se quedó bailando era ella. Cuando miró para abajo y vio las patas, levantó la vista, miró a su alrededor, vio que todos habían huido menos ella, y estaba bailando con el diablo. No le quedó de otra más que soltarse y tratar de escapar, con la ropa toda rasgada, la espalda quemada, huyendo a todo lo que podía, mientras se oía la risa sarcástica de aquella criatura. Era Viernes Santo, y se les había olvidado respetar algo tan simple. Eso es lo que se cuenta allá, en Cali. Esta misma historia se cuenta en muchas partes, de diferentes formas. En México, en el estado mexicano de Durango, se repite esta historia, en el Casino del Diablo. ¿Se acuerda usted? Tenemos por ahí un video. Pero bueno, no le quito más el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche, y nos escuchamos muy pronto con más historias en Relatos del Lado Oscuro. Buenas noches y que descansen en paz.